texto que leímos, pues Jesús principia su ministerio, es cuando Él empieza a predicar, cuando empieza a hablar de las buenas nuevas. Y hay un tema importante que surge de este texto. Mire, el tema del arrepentimiento. ¿Qué seríamos nosotros los cristianos sin el arrepentimiento, hermano? Simplemente el arrepentimiento es la catapulta que hace que nuestra fe crezca. El arrepentimiento es algo imprescindible para el creyente. Sin el arrepentimiento, hermano, no seríamos nada. ¿Cuánto dicen amén? Sería como una planta, hermano, sin agua, como una flor que nunca se riega, se marchitaría pronto si no es que hay arrepentimiento. Digamos que la esencia del evangelio, la esencia de la vida cristiana surge a raíz del arrepentimiento. Y yo le pregunto, ¿quién no se ha arrepentido, verdad? Si es una experiencia tan hermosa. El arrepentimiento, hermanos, limpia nuestro corazón. El arrepentimiento hace, hermano, que nosotros podamos recibir la gracia del Señor, porque este acto del arrepentimiento no es solamente un acto sentimental, no es algo que sea una emoción, que digas, ay, yo desperté esta mañana porque me quiero arrepentir y lo hagamos y ya todo haya cambiado, sino que implica precisamente un cambio en toda nuestra vida. Es decir, que si nosotros estábamos en una dirección, pues ahora estemos completamente en otra dirección a través de nuestro comportamiento, porque gracias al arrepentimiento también somos transformados por el Señor. Dile al que está al lado, el arrepentimiento te transforma. Gloria a Dios. Dígaselo convencido, hermano, como que usted ya lo ha vivido. Mire, aquí en el Evangelio de según San Marcos dice el 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, lo que nosotros llamamos las buenas nuevas, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mire, cuando hablamos de tiempo, cuando hablamos de una medida de tiempo, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando hablamos de arrepentimiento y hablamos de tiempo como algo que se conjuga, pensamos que el arrepentirnos es algo que vamos a hacer en el futuro, que no es nuestro tiempo, que tenemos otras cosas más importantes que hacer, que tenemos situaciones todavía que vivir o experiencias que atravesar y pensamos que el arrepentimiento es algo que va a suceder en un futuro y si fuera posible en un futuro muy lejano, ¿verdad? No es algo que nos quite el sueño, no es algo que digamos se va a cumplir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece en la escena, cuando Él hace su presencia, cuando inicia su ministerio, dice, ¿saben qué? El tiempo se ha cumplido. Y es el tiempo de arrepentirse, porque es el tiempo de creer en el Evangelio. Por eso le decía yo, mi hermano, la esencia del Evangelio, la esencia de nuestra vida como cristianos, es precisamente el arrepentimiento, porque lejos de ser solamente un sentimiento o una emoción, es un giro total a nuestro corazón. Es un giro de 180 grados a nuestra mente y la Biblia misma nos invita a reflexionar sobre la importancia que tenemos nosotros de cambiar, de ser distintos. Muchos hemos dado testimonio de que antes de conocer a Cristo íbamos en una dirección equivocada y estábamos mal. Nuestra excusa es, todavía no es mi tiempo, ¿a poco no? Nuestro pretexto es que todavía no ha llegado la hora. Pero cuando reflexionamos sobre la importancia de cambiar, ahora que ya hemos sido transformados, nuestra forma de pensar sí ha cambiado, hermano. Ya es distinta. Nuestra manera de ver las cosas y sobre todo nuestra manera de actuar es distinto. ¿Por qué? Porque ha surgido, ha aparecido en la escena de nuestra vida el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es la comprensión precisamente de que estamos mal. Mire, hay una historia muy linda. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Ahí en su capítulo número 15, en Lucas, está la historia de uno que le llaman el hijo pródigo.
Era un muchacho que cuando ya tenía una edad suficiente, le dijo al padre: ¿sabes qué? Ya tengo edad para salir, ya tengo edad para irme. Ahí a partir del versículo 11. Dame mi herencia, yo quiero vivir la vida, yo quiero experimentar, yo quiero conocer lugares, yo quiero hacer en pocas palabras lo que a mí me plazca. No quiero estar sujeto a ninguna atadura, a ninguna ley, a ningún mandamiento ni nada. Y dice que juntando todo lo que tenía se fue a un lugar lejano a vivir su vida, a hacer lo que él parecía que era correcto. Sin embargo, no le fue bien. Desperdició todo, lo perdió todo lo que su padre le había dado, todo lo que él era en esencia, lo perdió. Y llegó hasta el punto, hermano, de estar dándole de comer o alimentar a los cerdos. Él era el encargado de alimentar a los cerdos. Tal vez para usted, para mí, es un trabajo más, pero para un judío, para una persona de ese entonces, hermanos, era un trabajo denigrante. Ellos tenían prohibido consumir la carne de cerdo. En la ley estaba que no tenían que consumir, porque el cerdo era un animal inmundo. Y ahora él, que era un hijo de familia, que había tenido todo, estaba dándole de comer a los cerdos. Y no solamente le estaba dando de comer, sino que ansiaba con hambre lo que el cerdo se estaba comiendo. Dice: yo quisiera comer lo que el cerdo se come. Tan ese punto llegó de su vida, que él estaba, digamos, en lo más bajo, en lo más perdido, en lo más miserable, en lo más terrible de su vida. Es el último lugar donde él quisiera haber estado cuando salió de su casa. Sin embargo, allí estaba. Y surge, hermanos, la comprensión precisamente del arrepentimiento. Mire, lea conmigo a partir del versículo 17, cómo dice: y volviendo en sí, a ver, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Dice el 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto, hermanos, es la esencia del arrepentimiento, el volver en sí, el comprender que el arrepentimiento nos hace distinguir el lugar en donde estamos y anhelar un lugar mejor, el lugar al lado de nuestro Padre. Qué bueno que este joven entendió eso, hermano. ¿Por qué? Porque vino en sí el arrepentimiento. Porque él reconoció, el arrepentirse, hermanos, es reconocer que estamos mal. Y reconoció él en el versículo 17, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice: voy a ir con mi padre y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la esencia, el comprender de qué se trata el arrepentimiento, el reconocer que estamos mal, hermanos. Y fíjese cómo el arrepentimiento nos lleva a la misericordia de Dios. Gloria a Dios. En la historia de este hijo pródigo, dice que cuando todavía no llegaba lo miró su padre, ¿verdad? Y el padre, yo muchas veces he estudiado esto de las actitudes de los personajes de esta historia. Y el padre posiblemente al principio, cuando su hijo le pidió todo y le dijo: me voy a ir, pudo haberse sentido decepcionado y desilusionado. Como cuando nosotros decidimos hacer lo malo. Y los que nos aman, nuestros padres, nuestros conocidos, nuestros familiares, dicen: qué desperdicio, va a desperdiciar su vida, está tomando una decisión equivocada, va a agarrar un camino incorrecto. Y el sentimiento de este padre pudo haber pasado de la decepción al enojo. Pudo haber estado enojado consigo mismo, con su hijo, diciendo: cabeza dura, no entiende. O sea, le enseñé, le expliqué
él quiso tomar esa decisión y se fue, ¿no? A lo mejor dice, pero ahora que venga, a ver cómo le va a ir. Ahora que lo vea, ¿verdad? Le va a ir mal, va a probar mi ira, mi furia, no sé, tal vez. Pero cuando él lo mira, cuando él mira a su hijo, aquel que estaba perdido, dice que fue movido a misericordia. Hermanos, el arrepentimiento va de la mano con la misericordia de Dios. Porque movemos a Dios a misericordia. Porque aquello que estaba perdido regresa al buen camino. Aquello que estaba haciendo lo malo reconoce precisamente que estaba mal y busca ansiosamente el buen camino y sobre todo la cobertura del Padre. Este hombre decía, allá con mi papá estaba mejor. Yo no sé qué estoy haciendo acá, allá estaba mejor, ahora voy a regresar y le voy a decir, ¿sabes qué? No me recibas como tu hijo, porque ya no me merezco que me llames tu hijo, pero recíbeme como el más chico de tus jornaleros. Dice que un jornalero estaba viviendo mejor que lo que él estaba viviendo con los cerdos. Y al reconocer esto, pues buscó a su padre. Y el arrepentimiento, cuando es sincero, hermanos, busca y encuentra la misericordia de Dios. Lea conmigo ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5, que dice, pero Dios, abriga conmigo, pero Dios. Porque esa es la diferencia, hermano. Porque muchos nos juzgan por nuestra vida, por lo que hacemos, por lo que vivimos. Pero Dios, dice aquí, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aleluya. El arrepentimiento mueve la misericordia de Dios. Cuando el arrepentimiento es sincero, la misericordia de Dios se manifiesta, mi hermano. Cuando el arrepentimiento de uno, hay diferencia en nuestra vida. Mira, este joven que había sido un príncipe ahí en su casa, él iba con la intención de que su padre lo recibiera, a lo mejor con golpes, a lo mejor con gritos, a lo mejor con reclamos, a lo mejor, no sé, de una manera distinta. Él iba humillado, él iba realmente arrepentido. ¿Y cuál es su sorpresa? Que su padre lo recibe con las mejores ropas. Dice que lo vistió con los mejores ropajes. Le puso un anillo en símbolo de que era el de la familia, perteneciente ahí, que era el hijo del dueño, del amo de ahí, de ese lugar. Y mejor aún, hizo una gran fiesta. Dice que mandó matar unos animales y mandó a traer a todos, porque dice, aquel mi hijo que estaba perdido ahora ha regresado. Y eso es precisamente la misericordia de Dios, porque dice Efesios, aun cuando nosotros estábamos muertos, el Señor nos dio vida por causa de Cristo. ¿Y qué es lo que detona todo eso? El arrepentimiento. Si este joven no se hubiese arrepentido, a lo mejor hubiera regresado, ¿verdad? Pero como muchos exigiendo, oye, es que yo soy el hijo. A ver, ¿qué me van a dar? Porque lo que está aquí me pertenece. Aquí yo también tengo herencia. Pero el arrepentimiento verdadero, hermano, hace una gran diferencia a lo que muchos llaman el remordimiento. Hay una diferencia. El remordimiento es cuando la persona se siente mal por haber hecho algo malo, pero no cambia. Simplemente se siente mal. Se me viene a la mente aquel que ingiere bebidas alcohólicas y que ya cuando le da la resaca, cuando ya su cuerpo está experimentando una deshidratación por haber consumido alcohol, empieza a decir, ay, me duele la cabeza, ay, no puedo estar, ya no lo voy a hacer. Va a ser la última vez, ya no lo vuelvo a hacer. Pero se le pasa la resaca y otra vez, dice el chavo, vuelve el perro arrepentido. Pero de arrepentido no tiene nada. Según lo que dice aquí la escritura, va en 2 de Corintios, hermano. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Sí está conmigo? Un arrepentimiento que es para salvación.
de que no hay, dice, que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta tristeza del mundo es el remordimiento. Aquel varón que de repente golpea a la mujer y le dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberte golpeado, ya no te voy a levantar la mano, ya no te voy a lastimar. Pero no hay arrepentimiento, simplemente un remordimiento porque ya la vio toda golpeada, porque ya le dijo, le voy a hablar a la policía y te van a llevar preso, ¿verdad? Lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Porque nunca experimentó un verdadero arrepentimiento. Dice, la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que es según Dios no produce muerte. ¿Qué produce? Arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano. Es lo que nos lleva a pensar, hermanos, cómo la misericordia de Dios se hace presente precisamente por el arrepentimiento. Y aquel que ha experimentado el arrepentimiento, ¿sabe qué? Da fruto de ese arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista estaba ahí en el río Jordán, en las afueras de la ciudad, bautizando por arrepentimiento, dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 3, que muchos fariseos llegaron, muchos escribas ahí estaban con él, y iban y cuando Juan el Bautista los recibe, los recibe diciéndoles, generación de víboras, ¿quién les enseñó de esto? ¿Quién les dijo? ¿Por qué? Porque ellos eran hipócritas. No había arrepentimiento en su corazón. Lea conmigo ahí el versículo 8, hermano, para que vean lo que dice. Les dice Juan el Bautista ahí, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aquel que ha experimentado el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, no huye de la ira venidera, sino todo lo contrario, busca la misericordia de Dios. Porque dice, ¿sabes qué, Señor? He pecado, me he equivocado, e hice las cosas mal. Y entonces empieza su vida a cambiar. El arrepentimiento produce cambio. A ver, diga conmigo, produce cambio. Y lo mejor de todo, ¿sabe qué? Produce una respuesta de parte de Dios. Hay una respuesta para aquel que se arrepiente. En el Salmo 51, en su versículo 17, habla de que Dios siempre está dispuesto a recibir un corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir eso? Un corazón arrepentido. Cuando hay un corazón arrepentido, Dios responde amorosamente a ese pedimento. Mire, lea conmigo 51, 17. ¿Está conmigo ahí? Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Esa es la respuesta de Dios, hermanos, a un corazón arrepentido. Dios no lo rechaza. Mire, por eso le decía yo de la historia del hijo pródigo, porque en la figura de esta historia, el padre del joven o del hijo pródigo es la figura de nuestro Señor, que Él nos está esperando. Dice el libro de Apocalipsis que Él está a la puerta y llama, ¿no? Pero Él nos está esperando. No sé si usted alguna vez ha experimentado que su hijo o alguien de su familia no llega. Va a hacer algún mandado o va a algo y no llega. A mí me ha pasado que en alguna ocasión he mandado a Saúl o a alguno de mis hijos algún mandado y veo que no llega y me estoy asomando. Digo, oye, como que ya se tardó. Y vas y te asomas, ¿verdad? Si tienes la fortuna de tener teléfono, le estás hablando y no contesta y no lo miras y empieza la preocupación y de repente dices, no voy a pensar, no, nada malo ha pasado, pero ahí estás al pendiente, y estás mirando, y cuando lo llegas a ver aún de lejos, ya sea por cómo camina, ya sea por cómo le brilla la frente, ya sea por lo que tú conozcas a tu hijo o a la persona en cuestión, le haces, ya lo vi, ahí viene, y cambia tu semblante, hasta te da alegría, se te regresa el espíritu,
¿Ah? Se te enderezan los dedos porque los traías todos chuecos de andártelos tronando. Es la alegría de que lo ves. Tu corazón hasta palpita más a gusto, ¿verdad? Dices, ay, ya lo vi, ya viene. Se va toda la preocupación. Entonces, hay una promesa de parte de Dios. Él, como el padre del hijo pródigo, está esperando que nosotros regresemos. Sobre todo aquellos que no se han arrepentido. Y cuando nos mira, nos reconoce, nos ve, hace fiesta, hermano. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por el pecador que se arrepiente. Y con ello se cumple la promesa que nos hace del perdón. Cuando hay arrepentimiento genuino, hermanos, aparece con ello el perdón en nuestra vida. Yo le pregunto, ¿usted se siente perdonado? Pues es porque se ha arrepentido. Porque su arrepentimiento es genuino. Escribía el apóstol Juan ahí en la primera de sus cartas, lea conmigo 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La promesa de Dios. Confesar nuestros pecados no es irte a arrodillar, hermano, delante de un sacerdote. Confesar tus pecados es reconocer que estás mal delante de Dios y decirle: Señor, he pecado, he hecho lo malo, reconozco, ayúdame, Señor, porque quiero cambiar. Ayúdame. Y vamos y obedecemos a nuestro Dios. Ese es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento trae consigo, hermanos, la promesa del perdón. Pero no solamente eso, sino la promesa de ser restaurados y ser renovados. Creo que ya les he hablado un poquito de lo que es una restauración. Por ejemplo, hay autos o vehículos antiguos que de repente son restaurados. ¿Qué es lo que hacen? Primero les quitan todo. Les quitan vidrios, puertas, llantas, tornillos, los dejan desnudos, así la pura lámina. Y esas personas que se dedican a restaurar vehículos o autos antiguos, identifican todo lo que ya no le sirve al carro. Si tiene alguna lámina picada, la quitan y le ponen una lámina nueva. Si tiene un golpe, lo enderezan y lo acomodan. Si está chueco, igual lo enderezan y le ponen ahí pasta o le ponen algo, pero lo dejan otra vez impecable. ¿Qué es lo que hacen ahora? Lo empiezan a armar. Primero lo desnudan y después se ponen a armar, pero todo lo que le ponen es nuevo. Eso es lo que hacen cuando restauran un carro. Todo nuevo. Vestiduras nuevas, alfombra nueva, sillones nuevos, motor nuevo, transmisión nueva, cables nuevos, luces nuevas, todo nuevecito, hermano. Y cuando usted ve, aunque sea un auto antiguo, aunque sea un auto viejo, parece un auto recién salido de agencia. Dice por ahí un famoso presentador de los sábados: nuevecito de paquete. Nada de ruido, todo le funciona. Prende al llavazo. Le hago esta figura porque cuando somos restaurados y renovados por el Señor quita todo lo malo de nosotros. Nos quita todo lo malo. Si usted hablaba mal, se lo quita el Señor. Si usted tenía un mal hábito, se lo quita el Señor. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Y entonces el Señor nos empieza a vestir de cosas nuevas y maravillosas, que funcionan, hermano. Que no lo anda empujando ahí porque no prende. Ya no le sirve la marcha, no. Funciona también como esos vehículos al llavazo. Y es lo que hace el verdadero arrepentimiento, que nos lleva a la restauración, a la renovación de parte de nuestro Dios. Dios es experto en restaurar vidas, hermano. Experto en restaurar matrimonios y familias. Pero el punto medular, y discúlpeme si soy repetitivo, es el arrepentimiento. Aquel que no experimenta arrepentimiento, pues tampoco tiene alegría en su corazón. Es como si el coche ese restaurado no le pusiera a usted radio. Pero si le pone un radio y luego le pone unas alabanzas al Señor, gloria a Dios, hasta va cantando, como cantábamos hace rato. Él es el poderoso de Israel, y va manejando el carro nuevecito, ni le suena nada. El poderoso de Israel.
Amén. Por el poder, hermano, del arrepentimiento. Y es que el poder de Dios, hermano, aunque usted piense que usted es el más malo, es el más miserable, el que no merece nada, hermano, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. A veces pensamos, hermano, que vamos a recibir todo de parte de Dios cuando nosotros nos arrepintamos, y no siempre es así. El apóstol Pablo, hermanos, es una persona o un personaje de la Biblia que pudiéramos nosotros decir ejemplar. De hecho, él mismo decía, imítenme a mí, porque era una persona cabal, su arrepentimiento fue genuino, Dios lo transformó y él cambió de ser un perseguidor de la iglesia a ser un promotor de Cristo. Tan es así que lo golpeaban, lo encarcelaban, lo azotaban, lo apedreaban, y él seguía predicando y decía, no me importan las marcas que tenga en el cuerpo, yo sigo predicando el evangelio, aleluya. Con esa unción, con esas ganas. En la Biblia no viene, pero según la historia secular, hermano, dice que cuando Pablo estaba encarcelado, pedía que su celda tuviera una ventana o una mirilla hacia la calle, y que lo que hacía era que se ponía en la mirilla a predicar por ahí a toda la gente que iba pasando, les predicaba del evangelio. Y aunque estaba preso él seguía predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque había gozo en su corazón. Pero no sé si usted sabía, Pablo estaba enfermo, tenía una enfermedad, podemos llamarla terrible. Según los historiadores, él padecía de algo de sus ojos. No sé si estaba ciego, no sé si tenía cataratas o alguna enfermedad de los ojos. Él padecía algo y le rogaba en varias ocasiones a Dios y le decía, Señor, ¿sabes qué? Sáname, sáname. Quiero ser sano. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser sanos? No sé si usted lo sepa, pero he estado enfermo yo, ya llevo 2 semanas, casi 3, que he estado enfermo con un dolor que no mengua. Ahí está. Y en alguna ocasión le he dicho al Señor, Señor, sáname. Pero ¿sabe algo? El Señor también me ha respondido en 2 Corintios 2:19. Vaya conmigo, hermano. Perdón. Ya soy disléxico también. 2 Corintios 12:9. A ver, léalo conmigo, hermano. A ver. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. ¿Ya lo ha leído? Claro. Son palabras de Dios, hermano, no son palabras de Pablo. Cuando le dice el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Y eso a raíz, hermanos, de la respuesta de Dios a un corazón arrepentido. La gracia de Dios viene sobre nosotros. Tal vez no vamos a sanar al 100%. Tal vez nuestros problemas no se van a acabar de un día para otro. No es que Dios tenga una varita como en las películas usted ha visto y órale, ya se cambió todo. No. Pero la misericordia viene a raíz de un arrepentimiento genuino. Y podemos ver la gloria de Dios. Y podemos testificar que Dios está con nosotros, aleluya. Y podemos decir, Señor, tú estás conmigo y tú estás conmigo. ¿Por qué? Porque sabemos cuando hay un arrepentimiento genuino. La persona que experimenta el arrepentimiento lo sabe. Él lo sabe. Tal vez me pueden engañar a mí o pueden engañar a alguien más. Pero esa persona no se puede engañar a sí misma. No puede decir, hombre, yo soy arrepentido y siga viviendo igual. Es que yo no solamente me arrepentí, hasta me bauticé, pero siguen haciendo lo mismo. Uno lo sabe. Y cuando vivimos en arrepentimiento, nuestro camino es diferente. Abría conmigo, nuestro camino es diferente. Lea conmigo, regresemos a Lucas. Lea conmigo Lucas 9:23.
Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano. Lucas 9. Sí. Lucas 9:23. Amén, amén. A ver, ¿quién lo quiere leer rápido? Fuerte. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. ¿Ya terminaron de leerlo todos? Sí, no, ya, pero le seguimos. No, nada más eso, hermano. Ah, es que lo demás está bien ¿Sí? explicado. Porque habla, hermanos, de que el arrepentimiento no es un evento único. No es de que digan, oye, ¿cuándo te arrepentiste? No, la semana pasada. El arrepentimiento es algo continuo. Por eso Juan el Bautista le decía a aquellos fariseos, les decía generación de víboras, hipócritas. Porque ellos no iban ahí con Juan el Bautista a bautizarse porque se hubiesen arrepentido. No iban ahí porque quisieran que su vida cambiara. Iban, digamos, por un protocolo nada más para que digan, es que mira, nosotros también lo hicimos y se paren el cuello, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, según lo que dice Lucas 9:23, es cada día. Cada día, por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y sígame, porque el arrepentimiento, hermanos, es un proceso continuo en nuestra vida. Es algo que no termina. Es algo que debemos vivir diariamente, hermano, porque cada vez que nosotros vivimos en el arrepentimiento nos acercamos más a Dios. No podemos nosotros decir, es que como yo ya me arrepentí la semana pasada, yo ya vivo bien. Es un continuo. El arrepentimiento es un estilo de vida, diga conmigo, es un estilo de vida. Por eso la importancia, hermanos, de nosotros evaluarnos cada día de quiénes somos y cómo somos, por qué somos así y si realmente eso que vivimos es fruto del arrepentimiento o no. Porque parece mentira, pero muchas veces con el paso de los días, de las semanas, de los meses, como que muchas personas se acostumbran de que dicen, bueno, ya soy salvo, ya el Señor me salvó, ya no tengo nada de que arrepentirme, y como que se les olvida eso del arrepentimiento. Eso es para los nuevos, para los que andan en pecado, ¿verdad? Los de allá, los que andan fuera. Yo estoy acá, yo vengo todos los domingos, ¿no? Yo sí soy arrepentido. Pues eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías le dice al pueblo, oye, ¿sabes qué? Tienen que meditar ustedes lo que están haciendo. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones, precisamente de Jeremías. Jeremías fue un profeta que Dios le mandó a estarle diciendo al pueblo de Israel precisamente sobre el arrepentimiento. Arrepiéntanse, cambien, dejen de vivir como viven, si no les va a venir la desgracia. Y no le creyeron. Al contrario, agarraron a Jeremías y lo metieron en la cárcel, lo encarcelaron. Y Jeremías lloraba, por eso le llaman el profeta llorón. Lloraba, se lamentaba, de ahí el libro Lamentaciones. Y lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿por qué me mandaste a mí a hablar aquí? Este pueblo no entiende, mira dónde me tienen encarcelado. Y lloraba lastimosamente porque estaba sufriendo él a causa de que no se arrepentía el pueblo. Y una y otra vez Jeremías les decía, arrepiéntanse. Vaya conmigo ahí, Lamentaciones 3:40, para que vean. Desde el 37, si quiere, leemos, dice, pregunta Jeremías, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y luego dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos
y volvámonos a Jehová. No sé si Jeremías fue el precursor o el que ya tenía en mente la historia del hijo pródigo, pero es eso, hermano. Cuando este joven estaba deseando la comida de los cerdos, ¿qué es lo que hizo? Hizo eso, escudriñó su camino, reconoció que estaba mal y dice, ¿sabes qué? Voy a volver, voy a buscar a mi padre. Allá estaba yo mucho mejor. No sé qué estoy haciendo aquí. ¿Ah? No sé qué me trajo aquí, pero me voy a volver a él. Pero no con una actitud egoísta o ególatra, sino con una actitud de humillación, de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, la regué. Estoy arrepentido. Y que sea lo que sea. Hoy eso del arrepentimiento casi no se da, hermano. No solamente en el ámbito espiritual, sino en muchas áreas de la vida común, no se da eso del arrepentimiento. ¿No? Al contrario, hay gente que reacciona de una manera equivocada. Pero el cristiano, hermanos, escudriña su camino. ¿Por qué? Porque sabe que hay una importancia de esa autoevaluación diaria. Como un test, como un checklist. ¿Ah? Decir, bueno, ya desperté, le di gracias a Dios, palomita. ¿Ah? Oré por los alimentos, sí, palomita. Revisé mi vida, ¿cómo está? La debe de palomear. Escudriñé lo que hice ayer, lo que soñé. Y si está algo mal, pues hay que cambiarlo. Porque de eso se trata el arrepentimiento, del cambio. Va de la mano, hermano. Es como un sinónimo. El arrepentimiento es sinónimo a cambio, de cambiar, de ser diferente, de ser transformados. Por eso el apóstol Pablo le decía a los romanos, ustedes deben de renovar su mente, es decir, ustedes deben de cambiar su mente. Si ustedes pensaban una cosa, una vez que experimentan el arrepentimiento, deben de pensar totalmente distinto. ¿Por qué? Porque entonces, si usted no renueva su mente, va a seguir siendo la misma persona. Lo mismo que tenía en el pasado, pues usted lo va a seguir experimentando. Por eso Nicodemo, cuando se acerca a Jesús, su mente está trastornada y no entiende. Dice, ¿cómo es posible que yo tengo que tener una vida nueva o tengo que nacer de nuevo? Porque él pensaba en algo natural, dice, voy a regresar al vientre de mi madre y tengo que volver a nacer. Y el Señor Jesucristo le dice, oye Nicodemo, no estás entendiendo. Debes de cambiar tu vida, totalmente nuevo. Es lo que produce, hermanos, una renovación de la mente. ¿Y cuál es lo que nos identifica con un verdadero arrepentimiento? El perdón. Que experimentamos el perdón, que conocemos el perdón, que manifestamos el perdón. Que al contrario, lejos de señalar o lastimar a aquellos que nos hacen agravios, oramos por ellos, le pedimos a Dios por ellos. Por eso el perdón, hermano, debe ser un estilo de vida. Dile al que está al lado, el perdón debe ser tu estilo de vida. Mire, lea conmigo ahí en Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Desde el 12, vamos a leer desde el 12, hermanos, para ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a esa nueva manera de vivir. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el estilo de vida, hermano. El perdón es un estilo de vida. Siendo benignos, siendo buenos, no pagando mal con mal, sino haciendo el bien en lugar del mal. Y ese estilo de vida o ese nuevo cambio o esa actitud que nosotros pudiésemos tener, hermanos, solamente se consigue cuando nosotros nos hemos arrepentido de verdad.
Si alguno no se ha arrepentido genuinamente, que su arrepentimiento a lo mejor fue una emoción, a lo mejor fue al calor del momento de decir, no, yo me quiero arrepentir, y órale, pronto su vida va a dar cuenta de ello, se va a manifestar. Pero aquel que se ha arrepentido, su estilo de vida o su digamos, el centro de su estilo de vida es el perdón. Y manifiesta el perdón con todas las características que nos dice aquí en Colosenses, con humildad, con benignidad, ser buenos unos con otros, y dice sobre todo soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Porque a veces no nos gusta que el hermano, es que cuando me saludó me apretó de más, ¿verdad? Es que el hermano cuando estaba repartiendo la gelatina al otro le dio el pedazo más grande y a mí el más chico. No, es que cuando nos estábamos saludando, me llegó el olor como que el hermano no se bañó, ¿verdad? Y empezamos a distraernos con cosas, hermanos, que en realidad en un corazón transformado no tiene cabida, ¿no? A lo mejor ni era el hermano el que olía mal, sino pisó algo, ¿verdad? Y por eso. Y usted ya lo está juzgando. A lo mejor no era el hermano y resulta que usted tenía basura en su nariz y por eso lo está oliendo, ¿verdad? A lo mejor no es que el hermano lo apretó de más, sino que usted anda débil porque no ha tomado medicina o no ha tomado vitaminas o no ha comido, ¿verdad? No es que el hermano hable fuerte, sino que usted le duele la cabeza porque no ha comido. Soportándose unos a otros, perdonándose, hermanos, como un estilo de vida en base al arrepentimiento y sobre todo, hermanos, el testimonio de una vida transformada. No es que tengamos que dar buen testimonio, hermanos. No. Quítese eso de la mente, no es así. No funciona así. No es que usted diga, es que tengo que dar un buen testimonio y por eso voy a dejar de hacer esto o a dejar lo otro. No, eso es una hipocresía. Gente de doble cara, que aparenta ser algo que no es. No es que tengamos que dar buen testimonio, sino que nuestra vida transformada es la que da el buen testimonio delante de los demás. Si su vida ha sido transformada, usted va a dar testimonio precisamente de una vida transformada. Y no lo tiene que publicar en Facebook, no lo tiene que subir a las redes sociales, no lo tiene que postear en ningún lado. Es natural, le sale, brota. Algo que no se puede contener, algo que no se puede, fingir. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro ahí en la primera de sus cartas. Ya vamos a terminar con esto. Capítulo 2, versículo 12. Dice el apóstol Pedro, desde el 11, vamos a leer 11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Primera de Pedro 2, 11 y 12. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve todo eso? Se ha de preguntar. Pastor, ¿de qué me está hablando del arrepentimiento? Mire, hermanos, cada uno de nosotros hemos sido llamados a vivir en arrepentimiento. Todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. No solo arrepentirnos de nuestros errores, no solamente arrepentirnos de cuando nosotros hacemos cosas indebidas, sino como un estilo de vida que refleje precisamente nuestra relación con Cristo. Eso, por eso hemos sido llamados al arrepentimiento. Es la base de nuestra doctrina, hermano. Cuando nosotros hablamos de doctrina, yo les digo, ¿saben qué? Lo primero, lo primordial que debe experimentar cualquier cristiano, la base de todo, es arrepentimiento, el bautismo en agua y el don del Espíritu Santo. Esas tres cosas son lo básico, es como el kindergarten, es lo primero, hermano. Arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento, bautismo en agua y el don del Espíritu Santo. Y de ahí ya parte todo, hermano. De ahí lo demás, lo que venga.
Ahí si Dios quiere usarte en el ministerio, te va a usar. Si el Señor quiere que seas misionero, si el Señor quiere que seas lo que tú seas, de ahí parte todo. Si tú no experimentas eso, a lo mejor ni la salvación experimentas. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. ¿Cómo pudiera yo bautizarme y decir, es que me voy a bautizar porque me he arrepentido, si el arrepentimiento no es genuino? Sería una falacia. ¿Cómo pudiera yo decir, sabes qué, voy a recibir el don del Espíritu Santo si no ha habido un arrepentimiento en nuestro corazón? Por eso yo les animo, hermanos, a mirar dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, y reconocer aquellas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Y realmente experimentar y vivir una vida de arrepentimiento. Una vida que necesita la misericordia de Dios. Una vida, hermanos, donde nuestros pasos son firmes y concretos hacia una transformación de parte de Dios en nuestra vida. Quiero terminar con esto diciéndoles que el arrepentimiento es el camino hacia una vida en plenitud con Dios. Si usted quiere vivir plenamente con Dios, el camino es el arrepentimiento. Y les tomo este tema, hermanos, porque al principio en la mañana les decía yo de este joven que asesinaron el día de antier, fue el viernes en la noche. Curiosamente le habíamos estado hablando del Evangelio. Él nunca fue, pues, grosero, al contrario. A veces nos pedía consejo, a veces decía, yo quiero que me aconseje de esto y del otro. Y insistíamos, ¿no? Sí, o sea, sí te doy consejo y demás, pero pues arrepiéntete, manito, cambia tu vida, sé diferente. No pierdas la oportunidad. Y era un joven, valga la redundancia, joven. No creo que haya pasado de 30 años. Yo creo que a lo mejor ni a los 25, por ahí andaba, de edad. Tenía unos niños pequeños todavía. Y le había ido un poco mal en cuanto a desgracias en su familia, ¿no? Su mamá murió con lo del COVID, ellos se habían enfermado y nosotros estuvimos ahí con ellos, ministrándoles y demás. Pero le faltaba eso del arrepentimiento. Le faltaba, yo le decía, no esperes, no sabes tú lo que viene adelante. Ayer cuando llegamos ahí a su casa, vimos algo raro porque vimos unas veladoras afuera de la casa, unas veladoras. No había flores, no había nada más había como 3 veladoras que estaban ahí. Y yo le dije a mi esposa, oye, esto está raro, no me da buena espina. Y llegamos y preguntamos, oiga, ¿no está fulano de tal? Y sale una señora y dice, mire, no quiero ser grosera con ustedes, pero anoche mataron al que andas buscando. Dice, de hecho las veladoras están ahí porque lo mataron ahí en la entrada de su casa. Y le digo, ¿cómo cree? Le digo, la verdad, discúlpenos, no sabíamos, desconocíamos. Ahora sí que cuando llegamos nos dimos cuenta de lo que pasó. Dice, sí, dice, llegó un fulano en una motocicleta y así le disparó y lo mató. Y fue algo impactante, hermanos, porque créanme, uno nunca busca, al menos yo nunca busco predicar de algo que está sucediendo, sino las predicaciones surgen a lo largo de la semana, a veces un poquito más. Y hablábamos de eso con mi esposa, le decía, oye, pues le insistimos a este joven, se llama Irving, le digo, le insistimos a Irving, muchas veces le estuvimos diciendo, él miró cómo Dios se manifestaba en su vida, en la vida de su familia y demás, y pasó lo que pasó. Ya nos habló hoy en la mañana su esposa de él, y ya nos dijo, ¿saben qué? A las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde de hoy, lo vamos a llevar a sepultar. Así que allá vamos a estar con la familia de este joven, allá en Tetelcingo. Pero el punto es hermano.
Cuando nosotros tomamos el camino correcto, forzosamente tiene que ser el camino del arrepentimiento. Necesariamente. Cuando reconocemos nuestros errores, tenemos que cambiar de dirección, ser distintos. Cuando uno toma el camino del arrepentimiento, mi hermano, abrimos nuestro corazón y nuestra vida a esa obra transformadora de Dios. Dios transforma. Y que este tema, hermano, que estamos tomando hoy, ojalá y los inspire a buscar continuamente ese camino del arrepentimiento. Yo sé que las tentaciones del mundo son muchas. Yo sé que hay gente que dice, es que eso que está es anticuado, eso es para viejitos, no sé, depende del concepto que usted tenga, pero el arrepentimiento nos va a ayudar, hermanos, a vivir conforme a la voluntad de Dios, una vida plena. Y aunque viniera la muerte, aunque vinieran las desgracias, está uno tranquilo y contento. ¿Por qué? Porque sabes que estabas en el camino correcto. Y la gente que está a nuestro alrededor dice, él estaba en el camino correcto. Y no hay lamento ni hay dolor, porque sabe uno que aquel que se ha arrepentido y ha creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene un lugar reservado allá con Él. Pero debe de experimentar el arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento, cada uno de nosotros lo sabe. Si tú lo has experimentado, enhorabuena, hermano. Qué bueno. Si no, yo te invito a que te arrepientas, porque esta vida es muy cruel. Esta vida no tiene misericordia. Esta vida es muy difícil. Y muchos, como les dije hace rato, muchos hoy no despertaron. ¿Sabe cuál es el peor escenario de todo eso? Que no se habían arrepentido. ¿Por qué no te pones de pie, hermano? Vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias. Pero sobre todo, hermanos, yo te invito a que reflexiones sobre tu vida